Bueno, hoy vamos a ver cómo sumar y restar vectores usando el método del polígono. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir un origen para la operación. Por ejemplo, este punto de acá. Y ahora vamos a dar un ejemplo de suma. Por ejemplo, podríamos hacer la operación A más B más C. Bien, estos vectores son vectores que yo conozco su dirección, sus módulos, y para sumarlos, lo que tengo que hacer es traerlos a este sistema donde yo tengo el origen. Entonces, por ejemplo, vamos a llevar primero el vector A y le vamos a dar como punto de aplicación el origen de este sistema. Bien, ahora, el siguiente vector que yo traiga acá, lo que tengo que hacer para sumarlo es darle como punto de aplicación, o sea, donde empieza el vector, la terminación del vector anterior. Entonces, en este caso, al vector B le voy a dar como punto de aplicación la punta del vector A. Así que agarro y lo arrastro hasta allá. Bien. Siguiente, el vector C, le voy a dar como punto de aplicación la punta del último vector que sumé, o sea, el vector B, el amarillo. O sea que si yo ahora lo traigo a este sistema, lo tengo que colocar en la punta del vector C. Bueno, ahí se ve un poco mal, pero se entiende. Y para saber cuál es el resultado de esta suma, cuál es el vector resultante de esta suma, lo que hay que hacer es trazar eh, una diagonal desde el origen hasta donde termina esta operación, ¿no? Y a este vector que une el origen y la terminación del último vector sumado es el vector resultante. Y acá lo vamos a llamar W. Bien, algo que podemos notar es que si yo, por ejemplo, agarrara este vector C y lo pusiera primero, y al vector A lo pongo segundo, y al vector B lo pongo último, obtengo el mismo resultado. Obtengo el mismo vector W. Lo mismo si pongo, no sé, el B primero y muevo ahora el vector C y el vector A lo traigo acá, también sigo obteniendo siempre el mismo, porque esta es una operación que es conmutativa, entonces no importa el orden en el que yo sume estos vectores, siempre voy a obtener el mismo vector W. Bien, ahora, en caso de que nosotros queramos, en vez de tener todo suma, tener alguna resta entre estos vectores, por ejemplo, si yo en vez de tener más C hubiese tenido menos C, lo que hay que hacer es em, sumar el vector opuesto a C. O sea, el vector que tenga la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido cambiado. Entonces, por ejemplo, si C era este vector verde de acá, si yo quiero sumar su opuesto, o sea, restar, lo que tengo que hacer es crear un nuevo vector que tenga el mismo módulo y la misma dirección, pero que vaya en el otro sentido. Entonces, en este caso, este mide 2 y va hacia la derecha, voy a usar uno que mida 2 y vaya hacia la izquierda. Ahí. Bien. Y en este último punto voy a poner el vector para sumar. Entonces esta operación sería B menos C más A. Y bueno, ¿y el resultado cuál sería? El resultado sería unir el principio con el último vector. Bien, y podemos chequearlo del orden de vuelta. Si hubiésemos puesto A más B menos C, hubiésemos obtenido lo mismo. Si hubiésemos empezado con el verde, a ver, y después ponemos A, y después ponemos B, hubiésemos obtenido el mismo resultado. Entonces, para sumar, hay que darle como punto de aplicación la terminación del vector anterior, y para restar, hay que sumar el opuesto. Bueno, vamos ahora con el teorema del coseno, que de alguna forma tiene que ver un poco con el método del polígono. Bien, supongamos que tenemos dos vectores, tenemos el vector A y el vector B, y bueno, sabemos ahora que haciendo el método del polígono, la suma de estos dos vectores va a ser trazar
el vector que vaya desde acá hasta acá. Bien. Y a este vector lo vamos a llamar C, por ejemplo. Bien. Entonces ahora vamos a hacer una observación. ¿Qué observación vamos a hacer? Que si nosotros extendemos acá esta línea y extendemos también esta de acá, se nos forma un triángulo rectángulo, en donde se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Pero bueno, tenemos que primero identificar cuánto mide este lado que tenemos acá y cuánto mide este pedacito de lado que nos quedó acá. Bueno, eso va a estar definido tanto por el módulo de B como por el ángulo que tengamos acá, que vamos a llamar θ. Bien, este lado de acá va a medir B y como es el cateto opuesto al ángulo, va a ser B por el seno de θ. Muy bien. Y ahora, este lado que tenemos acá, como es el cateto adyacente al ángulo, va a medir B por el coseno de θ. Bien. Hasta acá, todo bien. Otra cosa que quiero marcar es que el ángulo que esté de este lado, que lo vamos a llamar gamma, es el ángulo suplementario a θ. O sea que, bueno, vamos a notar acá que gamma y θ son suplementarios. ¿Qué significa esto? Que entre los dos, si lo sumas, te dan 180. Bueno, eso lo podemos anotar. Que gamma más θ te da 180 grados. Vemos acá que es un ángulo llano, te da 180 grados. ¿Y qué características tienen los ángulos suplementarios? Bueno, básicamente que el coseno de uno es el opuesto al coseno del otro. O sea, el coseno del ángulo θ es igual a menos el coseno del ángulo gamma. Bien, esto es importante, todavía no se ve, pero es importante. Así que, bueno, vamos entonces ahora sí a aplicar Pitágoras. Bien, ¿qué nos dice Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, bueno, podríamos empezar acá. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Entonces, bueno, C al cuadrado. Esto cuando no tiene flechita es que es el módulo del vector. Cuando no le dibujo la flecha arriba es que es solo el módulo. Entonces, C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, vamos a sumar primero este que es más simple. Es B por el seno de θ al cuadrado más, y ahora es todo esto de acá, que sería A más B por coseno de θ. Y todo esto al cuadrado. Muy bien. Ahora tendremos que desarrollar un poco estos términos. Bien, acá la potencia, como es un producto, se puede distribuir. Te quedaría b al cuadrado por seno cuadrado de θ. Bien, y acá cuando tenés el cuadrado de un binomio, ¿cómo se hace? Bueno, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el cuadrado del segundo? Ese sería el cuadrado de este producto, que se distribuye igual que hacíamos en lo anterior. Sería b cuadrado por coseno cuadrado de θ. Y nos falta sumarle el doble producto de la suma de ambos, el doble producto de ambos, que sería 2 por a por b por coseno de θ. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a agrupar un poco esto. De este lado seguimos teniendo c al cuadrado. Tenemos a al cuadrado. Después tenemos dos términos que tienen b cuadrado multiplicando, así que lo podríamos tomar como factor común. Bien, ¿cuáles son esos dos términos? Son seno cuadrado de θ y coseno cuadrado de θ. Pero, ¿esto qué pasa? Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es la identidad.
trigonométrica. Esto da siempre 1. O sea que es como si multiplicáramos b cuadrado por 1. O sea, no, esto lo podemos sacar y nos va a quedar mucho más cómodo. Bien, y acá nos falta sumar 2a por b por coseno de tita. Bien, entonces ahora vamos a acomodar un poquito más. Nos queda que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y ahora, en vez de usar el ángulo tita, que no está dentro del triángulo original, me interesa a mí dejarlo en términos del ángulo gamma, que sí está en el triángulo que se forma. Si es un ángulo de ese triángulo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y bueno, vimos que el coseno de tita es igual a menos el coseno de gamma. Así que simplemente podríamos cambiar acá este tita, poner el gamma, y a este signo más cambiarlo por un signo menos. De tal forma que nos quede menos 2 por a por b por el coseno de gamma. Y bueno, acá nos quedaría la expresión final del teorema del coseno, que es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos por el coseno de gamma. Que bueno, el coseno de gamma significa es el coseno del ángulo que es opuesto a este lado. Y el teorema del coseno nos da una relación entre el coseno de ese ángulo y los demás lados.